Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es sábado, 5 de febrero. Y estamos por entrar a una nueva semana. Pero qué hermoso haber pasado este santo sábado alabando a nuestro Creador, viviendo en el reposo del Señor Jesucristo. Les digo viviendo porque creo que lo que hemos estado estudiando estas semanas anteriores, en la quinta semana me gocé cuando nos dice entrar en su reposo. Así que hemos pasado un día hermoso con nuestro Creador y Redentor, para iniciar una nueva semana en reposo en Cristo. Así que, hermanos, vamos a iniciar la lección número 7, la cual se titula Jesús, el ancla del alma. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, porque grande es su amor y misericordia para con nosotros, pecadores, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la fortaleza y Él es el ancla para la vida de cada uno de nosotros. En Él tenemos la seguridad en este mundo donde el pecado abunda, pero más abunda la gracia de nuestro Señor Jesús. Suplicamos su dirección, Señor. Enséñenos. Santo Espíritu, sea nuestro Maestro. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús, el ancla del alma. ¿Quién ocupa un ancla? Un barco. El ancla se utiliza cuando el barco va a entrar al puerto, se pone un ancla, o cuando hay tormentas, se baja el ancla. Así, en nuestra vida cristiana, donde hay tormentas a consecuencia de las tentaciones, el enemigo yendo y viniendo buscando la manera de hacernos caer, nuestro ancla es el Señor Jesús. Así que el Señor nos dice aquí, Jesús,
el ancla del alma. Vienen tormentas a su vida, momentos en los cuales usted siente desfallecer. No olvide, el ancla que usted tiene es Cristo Jesús. Porque el Señor nos dice que van a venir pruebas, van a venir tentaciones, pero no más de las que podamos nosotros soportar, sino que juntamente con la tentación el Señor nos da la salida. Y la salida está en acudir a Jesús. Él nos capacitará para salir vencedores. Pero como dice Mateo 10:22, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos de perseverar aferrados a nuestro ancla Cristo Jesús. Además de ello, dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella. Necesitamos la oración para pedir auxilio al único que nos puede auxiliar, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decirnos que no solamente cuando estamos en apuro debemos orar, buscar a Dios, sino que debemos buscarle en todo tiempo. Así que vamos a ver qué nos dice el versículo de memoria, que está en Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. Tenemos, fíjese lo que nos dice, tenemos. Hay una seguridad que hay para ti y para mí. Tenemos, habla en plural, pero su hablarse en singular, tienes como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, no estamos solos. Nuestro barco no va a la deriva. Permitamos que el Señor Jesús tome el control de nuestro timón. Que sea Él el que dirija nuestra vida. Y aunque hayan tormentas, no se hundirá. Porque Él es el capitán. Nosotros obedecemos las órdenes de Él. Tenemos como firme y segura ancla. Esa firme y segura ancla nos llevará al puerto seguro. Tenemos una esperanza, dice, que penetra hasta dentro de la cortina del santuario, al lugar santísimo. ¿Quién entró allí? Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús.
Así que acerquémonos a Él confiadamente, teniendo esa seguridad que Él va dirigiendo nuestra vida, que le hemos entregado el control de todo en nosotros. Pero vamos a ver qué estaba pasando cuando el apóstol Pablo escribe esta parte de Hebreos. ¿A quiénes les está escribiendo? ¿Y será que tendrá para nosotros también un consejo como lo tuvo para aquella iglesia en aquel entonces? Hebreos capítulo 5 del 11 al capítulo 6 versículo 20 interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor, porque allí en el versículo 11 hace una advertencia contra la apostasía, o sea, contra dejar a Jesús, olvidarse de lo que ya hemos creído y vivido. Hay una alerta, una alarma, y ese llamado se los está haciendo el Señor a los de aquel entonces, y ha quedado escrito para nuestra enseñanza, para que también nosotros en esos momentos no olvidemos. El ancla está, acudamos a Él. Dice allí en Hebreos 5:11 en adelante, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho, dice, tardos para oír. ¿Y cómo oímos? Oímos cuando escudriñamos la palabra de Dios. Se habían olvidado de estar estudiando la palabra de Dios. Y al estar de esa manera, su fe se había debilitado, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí nos dice que por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ya no había palabra de Dios. Entonces, el enemigo los encontró débiles a muchos de ellos. Sigue diciendo en el verso 12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Había llegado a caer la espiritualidad de muchos en la iglesia, a consecuencia de que no tenían ya esa comunión con su Dios. Se habían olvidado de Jesús. En el día a día otras cosas utilizaban el tiempo que necesitaban para alimentarse de Jesús mediante su palabra. ¿Será que hoy estamos pasando por esa misma situación? Que otras cosas son las que son primero en nuestras vidas y dejamos a un lado la alimentación especial en la palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca y crezcamos. Que dejemos de ser niños y seamos ya personas maduras.
Así que ese es el problema que está pasando la iglesia en tiempo de Pablo. ¿Y será que ese mismo problema está pasando la iglesia hoy? Usted tiene la respuesta. Así es de que vemos aquí que dice allí, Pablo inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Hay un grave peligro de apartar nuestra vista de Jesús, de apartar de alimentarnos diariamente de Jesús. Corremos peligro de no llevar a Jesús en nosotros, con nosotros, a donde vayamos. Porque entonces vamos desarmados y el enemigo viene y coloca tentaciones delante de nosotros y muchos caemos. Sigue diciendo aquí la introducción, aparentemente, el pueblo corría un grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe. Esa autocompasión nos lleva a alimentar el yo de diferentes maneras. Esa autocompasión: estoy cansado, he trabajado mucho y no puedo estudiar, no puedo orar, me voy a dormir o me voy de paseo. Esa autocompasión al yo es muy peligrosa. Debemos alimentar de positivismo. Estoy cansado, sí, pero ese cansancio lo quitaré buscando a Dios. Y le buscamos a Dios y el cansancio se quita. Yo creo que usted en algunas ocasiones puede ser que se siente hasta con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansado, sí. Pero comienza usted a estudiar, a tener esa comunión con Dios y todo eso se le quitó. Se olvidó del dolor de cabeza, se olvidó de ese malestar y se goza con su Señor Jesucristo. Así que cuidado con la autocompasión y la falta de fe. Al apóstol Pablo le preocupa que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a las situaciones difíciles que afrontaban y por lo tanto que hayan dejado de crecer en su comprensión y experiencia del Evangelio. Dice, a Pablo le preocupa. ¿Y no cree usted que al Señor Jesús también le preocupa nuestra condición de tibieza? Nuestra condición en la cual no pasamos tiempo diario con Él. A Él le preocupa porque Él sabe que el enemigo que tenemos aquí en la tierra es muy poderoso y que con mis fuerzas no lo puedo vencer. Necesito depender de las fuerzas de Jesús, tener a Él conmigo, porque si no lo tengo conmigo,
Él no puede venir. Así que, hermanos, como dice ahí, ¿no es este un peligro potencial para todos nosotros? Desanimarnos a causa de las pruebas y apartarnos. ¿Estará pasando a usted por un desánimo? ¿Por la enfermedad? ¿Por la pandemia? ¿Por X motivo? Así que nosotros necesitamos buscar a Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados de pruebas, de desánimos. Estás flaco, ven a Jesús. Él es nuestra fortaleza. En Él encontraremos todo lo que necesitamos. Luego dice, sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. O sea, nos da allí la advertencia dura, o sea, el regaño. Pero nos dice, Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. En Él, en el Señor Jesucristo, tenemos el ancla, tenemos el auxilio, tenemos quien puede sacarnos de ese bache en el que hemos caído. Pero debemos de venir a Él. Recuerde que todos nosotros tenemos libre albedrío. Y debo de buscarle a Él y decirle, Señor, ven, entra en mí. Mira, Señor, tengo este problema. Fortaléceme, dame sabiduría para poder salir adelante, vencerlo o buscar una salida. Y Él nos da la salida. ¿Quién de ustedes, dice, qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O le dará algo que no es lo que necesite? Si nosotros como padres acudimos para auxiliar a nuestros hijos en sus necesidades, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos acudirá a nuestras necesidades cuando acudimos a Él y le pedimos? Este ciclo de advertencias y ánimo, como dice allí, se repite en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Léalos. Estudiaremos este ciclo y nos enfocaremos en las enérgicas palabras de aliento que Jesús nos brinda. Palabras de aliento para salir de ese momento de flaqueza. Pero vamos a ver, aquí tengo una nota. Hebreos 5,
termina con una nota algo sombría, ya que Pablo reprende a parte de su audiencia por no progresar en su experiencia espiritual. Sin embargo, Pablo tiene la intención de avanzar en su sermón hacia conocimientos teológicos más profundos, a pesar de que algunos de sus oyentes eran tardos para oír. Solo si el tiempo lo permitiera, dice, volverá a abordar las enseñanzas básicas como el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Allí lo dice en Hebreos 6, 1 y 2. Eso es muy importante que lo sepamos, sí, pero como él dice, eso él se los había dado ya. Había hablado de todo eso. Y no podía él quedarse hablando siempre de lo mismo, sino que habían otras enseñanzas para ellos, para su crecimiento espiritual. Además, su audiencia ha experimentado en algún momento del pasado una cantidad de bendiciones divinas. Estas bendiciones se enumeran en Hebreos 6, del 4 y 5. Los oyentes han sido iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas frases son sinónimo de experimentar la conversión, la gracia de Dios, el Espíritu Santo mediante señales y prodigios, la verdad del Evangelio y la salvación. Todo esto ya ellos lo habían abrazado, lo habían aceptado. Pero en medio de todo esto, algunos miembros de la audiencia parece haber apostatado. Pablo le dice a su audiencia: es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Se pronuncia un juicio igualmente devastador contra quienes persisten voluntariamente en el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El comportamiento del apóstata se caracteriza por medio de hechos que equivalen a rechazar a Cristo, su sacrificio y al Espíritu Santo. Por eso es que Él hace el llamado a que volvamos a Jesús. Y el mismo Señor Jesús: volveos a mí. Mío eres tú, yo te redimí. Vuelve, me dice. Me recuerdo de uno que prácticamente apostató. Pedro empezó a hablar, a negar a su Señor Jesucristo. En ese momento, él decía tener la razón, cerró su mente a la voz del Espíritu, pero llegó un momento en que reconoció, se arrepintió y buscó el perdón de su Señor, y el Señor lo perdonó. Así que, si usted en su flaqueza ha cometido cosas en contra del Señor Jesús, el Señor Jesús te dice: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el ancla. ¿Has olvidado tu ancla? Ve a Cristo.
Él te va a dar la seguridad, te va a dar la fortaleza para que tu vida sea una vida de gozo, de felicidad, de armonía, tanto aquí con la familia como con Cristo. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. El amante Jesús está listo para bendeciros abundantemente, pero necesitamos obtener experiencia en la fe, en la oración ferviente y regocijarnos en el amor de Dios. Debemos estudiar las amonestaciones y correcciones que dio a su pueblo en tiempos pasados. No carecemos de luz. Sabemos qué obras debemos evitar y qué requerimientos nos ha ordenado observar. Así que, si no procuramos saber y hacer lo correcto, es porque el obrar mal conviene más al corazón carnal que hacer el bien. Siempre habrá algunos sin fe que esperarán ser llevados adelante por la fe de otros. No tienen conocimiento experimental de la vida y por consiguiente no han sentido su poder santificador en su propia alma. Incumbe a todo miembro de la iglesia escudriñar queda y diligentemente su propio corazón y ver si su vida y carácter están en armonía con la gran norma de justicia divina. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 502. El gran adversario de Dios y enemigo del hombre se mantiene vigilante para encontrar una oportunidad de sorprendernos con la guardia baja. Jesús nos amonesta acerca de nuestro peligro y nos advierte contra el astuto enemigo. Repetidamente coloca delante de nosotros el deber de mantenernos siempre vigilantes y en oración, a fin de no caer en tentación. Crean en Jesús. Confíen en Jesús con una fe viviente y constante, y confíen en Él para que los guarde y los salve. Están asidos de uno que es poderoso para salvarlos, y por tanto tiempo como se sometan para ser conducidos por Él, para aprender de Él y confiar en Él, los guardará sin caída. Y si se encarga de protegerlos, es una defensa segura. Eso está en Alza tus ojos, página 17. Cuando estamos preocupados, cuando estamos asediados por la tentación, cuando los sentimientos y los deseos del corazón natural luchan por obtener la victoria, deberíamos ofrecer oraciones fervientes en todo tiempo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y esto hará que Jesús venga a nuestro socorro, para que mediante su nombre poderoso y eficaz podamos lograr la victoria y alejar a Satanás de nuestro lado. Pero no debemos halagarnos a nosotros mismos pensando en que estamos seguros, mientras hacemos solo esfuerzos débiles en nuestro favor. Solamente en Dios tenemos ayuda. No deberíamos halagarnos pensando en que tenemos poder o sabiduría en nosotros mismos, porque nuestro poder es debilidad y nuestro juicio es necedad. Cristo venció al enemigo por nosotros, porque tuvo compasión de nuestra debilidad y sabía que seríamos vencidos y pereceríamos si Él no acudía a nuestro socorro. Cubrió su divinidad con la humanidad y así estuvo en condiciones de alcanzar al hombre con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferra
al trono del infinito. Eso está en A fin de conocerle, página 267. Así que, mis queridos hermanos, hemos comenzado la lección número 7. Esta ha sido la introducción para esta nueva semana. Tomemos tiempo, hermanos, tiempo de calidad diario, para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y vivamos el día a día, agradando y alabando y poniendo en alto el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.